Capítulo 12. Ecos de la guerra pasada. Los días posteriores al funeral se sucedieron como un río lento y gris. El dolor se instaló en el pecho como una piedra fría, y el silencio en la casa a mi tocado parecía aún más profundo que antes. No hablaba con nadie, no comía más que lo justo, y mis entrenamientos en solitario se volvieron erráticos y sin dirección. Dormía mal, despertando con el rostro de Ana en la memoria, con el eco de aquel relámpago fatal resonando en los huesos. Fue entonces cuando Omura me llamó a su estudio. No lo hacía desde hacía semanas. El ambiente allí era tan sobrio como siempre. Las paredes cubiertas de pergaminos antiguos, mapas de épocas pasadas y retratos de figuras clave en la historia de Konoha. Mi abuelo estaba sentado con el ceño fruncido, pero su voz, cuando habló, no fue dura. Fue serena. Tatsuo, dijo. Ven, siéntate. Lo hice. Y esperé. No lo miraba a los ojos, pero podía sentir su mirada sobre mí. Me sentía pequeño de nuevo. Como un niño que había roto algo muy valioso. Tuviste que matar, comenzó. Y también perdiste a alguien del equipo. Eso cambia a un shinobi. A veces para bien, a veces para mal. No quiero que me cambie, dije, con los dientes apretados. Pero ya no sé si soy el mismo. Omura se recostó en su silla. Sus ojos, por primera vez, no eran los del político ni del anciano sabio. Eran los de un hombre que había visto demasiado. ¿Sabes cuántos compañeros perdí durante la Segunda Gran Guerra Ninja? Preguntó. Más de 20. Algunos cayeron por kunai. Otros, quemados vivos. Otros, aplastados por jutsus de tierra. Perdí a amigos, maestros, incluso a mi hermano. Lo miré, sorprendido. Nunca me había hablado de eso. La muerte nos acompaña. Desde el momento en que tomamos una bandana de Konoha, hacemos un pacto con ella. Pero también con la voluntad de fuego. La voluntad de proteger, de seguir. De que cada muerte tenga un propósito. Me extendió un pergamino. Este permiso le ha costado a varios viejos favores. Es tiempo libre. 3 meses. Tú y tu equipo tienen autorización para descansar, entrenar o alejarse de las misiones. Úsalo bien, Tatsuo. No todos tienen este lujo. Lo tomé en silencio. Y en ese gesto, supe que debía seguir adelante. No por venganza. No por ira. Sino por respeto. Capítulo 13. Sangre y acero en la niebla. Los siguientes 3 meses marcaron el punto de inflexión en mi vida como shinobi. Ya no entrenaba solo para sobrevivir. Entrenaba para no volver a perder a nadie. Mi vínculo con Akaru, mi Ninken lobo, se fortaleció de forma sorprendente. Su tamaño aumentó con rapidez, su pelaje se volvió más oscuro, sus colmillos más largos, y su capacidad sensorial alcanzó niveles que ni los perros ninja Inuzuka habrían creído posibles. Gracias a nuestra conexión, empezamos a practicar combinaciones tácticas. Emboscadas coordinadas, ataques relámpago, detección de trampas mediante rastreo y sincronización total en combate. Durante esas semanas, nuestro entrenamiento consistió en movimientos de sigilo por los bosques al este de la aldea, patrullas nocturnas simuladas y ejercicios de evasión contra clones cargados con kunai marcadas. Aprendí a ocultar mi presencia de chakra incluso de los sentidos de Akaru, y él, a su vez, aprendió a cazar en total silencio. Pero eso fue solo el principio. Gracias a Omura, obtuve acceso a un pergamino de rango B que normalmente se reserva para Jonin de confianza. El Rikan no Jutsu, técnica del dragón de fuego. Una técnica ancestral del estilo fuego que transforma una corriente de chakra ígneo en una serpiente o dragón que se propaga por un cable o trampa metálica para incinerar al enemigo. Era brutal, precisa y extremadamente exigente. Me tomó semanas dominarlo. Fallé docenas de veces. A veces me quemaba los brazos, otras veces el chakra no se mantenía estable, o el dragón colapsaba antes de alcanzar su objetivo. Pero poco a poco, entendí su lógica. No era solo fuego. Era dirección, intención. Era convertir la ira en una línea recta y certera. Akaru me ayudó como blanco móvil y observador, corrigiendo mis posturas con gruñidos y ladridos cuando me equivocaba. Paralelamente, me sumergí en el Kenjutsu.
Compré en una tienda local una wakizashi, forjada con un tipo de acero templado que respondía bien al chakra. Empecé con lo básico. Cortes descendentes, estocadas, rotación defensiva. Pero no me detuve ahí. Utilizando mi afinidad con el viento, logré canalizar chakra cortante a través del filo. El resultado. Una hoja capaz de desgarrar roca con un tajo preciso. Cada mañana me levantaba antes del amanecer. Corría 5 kilómetros con Akaru, realizaba ejercicios de respiración y canalización, practicaba Kenjutsu con sellos en los brazos para aumentar el peso, y luego me lanzaba a entrenar con fuego y viento hasta el anochecer. Solo comía lo necesario. Dormía en los bosques, o en la sala secreta bajo la biblioteca del clan. Me volví una sombra afilada. Al final del tercer mes, podía sentirlo. No era un genin más. Mi velocidad había aumentado, mi fuerza había alcanzado el nivel Chunin, y mi mente era más aguda que nunca. Sabía que aún no podía con un Jonin en combate directo, pero con estrategia ya no estaba tan lejos. Fue entonces cuando Omura me encontró entrenando una noche. Lo vi en silencio, de pie entre los árboles, observándome mientras lanzaba el Rikan no Jutsu a un objetivo de piedra y luego me deslizaba entre sombras para ejecutar un tajo de viento con mi wakizashi. No dijo nada hasta que terminé. ¿Estás listo para cosas más grandes? Fue lo único que dijo. Me lanzó una pequeña bolsa. Al abrirla, encontré ri suficientes para comprar armamento de calidad, protección de cuero con placas de metal ligero, y materiales para sellos avanzados. Usa esto. Mejora tus herramientas. Ya no puedes pelear con cuchillos de cocina. Sonreí por primera vez en meses. Y en esa noche, con el fuego ardiendo aún en mis venas y Akaru a mi lado, supe que estaba listo para lo que viniera después. Capítulo 14. Los 9 hermanos del hierro. 3 días después, mi equipo fue convocado con urgencia. Aún incompleto, solo quedábamos 2 genin, mi compañero Ri y yo, y nuestro genin, Daiki-sensei. La misión. Reforzar a un escuadrón Chunin que había solicitado ayuda urgente en la frontera con el país de la hierba. Habían sido emboscados por un grupo temido en la región. Los 9 hermanos del hierro. Se trataba de 9 samuráis mercenarios, todos con un nivel equivalente o superior al de un Chunin promedio, conocidos por su coordinación letal, sus técnicas siniestras de canalización de chakra elemental a través de sus katanas, y por dejar siempre un rastro de cadáveres tras de sí. Cuando llegamos, el campamento improvisado del escuadrón de Konoha estaba impregnado de tensión. Uno de los Chunin había sido asesinado en el primer enfrentamiento, su cadáver ya incinerado por seguridad. Los 2 supervivientes estaban vendados, agotados y en constante vigilancia, temiendo otro ataque en cualquier momento. El aire olía a metal, ceniza y desesperación. No hubo tiempo para largas presentaciones ni estrategias complicadas. Esa misma noche, como si presintiera nuestro arribo, los 9 hermanos atacaron de nuevo. Emergieron del bosque como espectros envueltos en niebla, sus espadas resonando con chakra de rayo, viento y fuego. Cada uno se movía en sincronía con los otros, como si compartieran un solo pensamiento. No eran solo mercenarios. Eran una unidad entrenada para matar en perfecta armonía. Daiki-sensei nos gritó órdenes claras y concisas. Me lancé al combate junto a Akaru, que rugió como un demonio al detectar las presencias enemigas. Coordinamos nuestros movimientos como en los entrenamientos. Yo me escabullí entre sombras y maleza, mientras él irrumpía por el frente, atrayendo la atención con zarpazos y colmillos encendidos por mi chakra ígneo. El primero de los hermanos que enfrenté empuñaba una katana larga rodeada de electricidad. Cada tajo lanzaba pequeñas descargas al aire. Me lanzó una estocada al cuello que esquivé por centímetros. Akaru lo embistió desde un costado, y yo aproveché la distracción para lanzar un Rikan no Jutsu por un alambre previamente tendido. La serpiente de fuego lo envolvió antes de que pudiera girar. Cayó gritando, su armadura chisporroteando al contacto con las llamas. El segundo vino inmediatamente después, más ágil, usando 2 espadas cortas imbuidas con chakra de viento. Luchamos en un intercambio cerrado y veloz, donde solo mi entrenamiento reciente con la wakizashi me permitió mantenerme con vida.
Esperé a que hiciera un giro ascendente, y en ese momento giré sobre mi eje, cortando su costado con una técnica canalizada. Sangró de inmediato, y antes de que pudiera recuperar su equilibrio, Hakaru saltó sobre su espalda y lo hizo caer. El tercero me tomó por sorpresa. Apareció entre los árboles y me lanzó una serie de cuchillas envueltas en llamas. Me cubrí con una técnica de dispersión de viento y corrí hacia él. La lucha fue brutal. Sentía su fuerza superar la mía, pero logré resistir hasta empujarlo a una zona donde había instalado sellos explosivos bajo hojas. Una detonación dirigida lo arrojó al suelo, y lo rematé con una estocada precisa a la garganta. Me miró sorprendido antes de desplomarse. Mientras tanto, los dos Chunin de apoyo, impulsados por la rabia de haber perdido a su compañero, pelearon con determinación. En un duelo coordinado, lograron hacer caer a dos samuráis más, uno de ellos mediante una trampa de Fuinjutsu que dejó paralizado a su objetivo lo suficiente para atravesarlo con un kunai de precisión quirúrgica. Daiki Sensei era un espectáculo por sí mismo. Usaba una mezcla de taijutsu y ninjutsu que parecía más una danza de muerte. Con técnicas de sellado instantáneo, detuvo las armas de sus oponentes, los golpeó con ráfagas de viento desde sus puños, y cortó con una espada de chakra que creaba ondas expansivas. Uno a uno, acabó con tres de los hermanos sin dejarles margen para contraatacar. El último samurái, viéndose rodeado, intentó escapar. Ri lo interceptó. Aunque aún joven y sin tanta experiencia, Ri luchó con una determinación férrea. Bloqueó 3 tajos con su kunai reforzado, esquivó un intento de degollamiento, y logró clavar una bomba de humo paralizante en el pecho de su enemigo. En la confusión, lo atravesó con una estocada lateral. Pero no salió ileso. El samurái alcanzó a herirlo con una estocada superficial en el abdomen. Corrimos hacia él. El sangrado era abundante, pero no profundo. Daiki Sensei se encargó de sellar la herida con chakra médico básico hasta poder trasladarlo con seguridad. Cuando la batalla terminó, el claro estaba cubierto de cuerpos, sangre, y fragmentos de acero. Hakaru jadeaba, su pelaje chamuscado en algunas partes. Yo estaba cubierto de cortes menores y hollín. El silencio cayó como un manto pesado. No hubo vítores ni celebraciones. Habíamos sobrevivido. Y yo había demostrado que ya no era el mismo muchacho que había salido de la academia. Capítulo 15. Reconocimiento de fuego. La mañana era fría y nublada cuando me convocaron al edificio del Hokage. No hubo anuncio oficial, ni desfile. Solo un mensajero con un pergamino sellado y una hora. Sé puntual. Caminé en silencio, con Hakaru a mi lado. Mis pasos resonaban en los pasillos de piedra como si la aldea entera contuviera el aliento. Llevaba la bandana al cuello, el uniforme limpio, pero el cuerpo aún sentía el peso de la batalla reciente. Al entrar al despacho, el silencio era absoluto. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, me esperaba de pie frente a la ventana, con las manos cruzadas tras la espalda. A su lado, Omura, mi abuelo, estaba erguido, con la expresión impasible que lo caracterizaba. A la derecha del salón, 3 Chunin con rostros serios custodiaban un pequeño cofre de madera negra. No sabía qué decir, así que simplemente me arrodillé y aguardé. Tatsuomi tocado, dijo Hiruzen, sin girarse todavía. Has servido a esta aldea con valor y decisión. En los últimos meses, has demostrado el temple de un verdadero shinobi. Se volvió hacia mí, y por primera vez vi en sus ojos una mezcla de respeto y melancolía. Tu actuación en la misión de la frontera, enfrentando a los 9 hermanos del hierro, fue decisiva. 3 enemigos de nivel Chunin abatidos, con estrategia, precisión y sangre fría. Tus compañeros sobrevivieron gracias a ti. Uno de los Chunin se acercó con el cofre. Al abrirlo, dentro descansaba un chaleco verde olivo, el distintivo de los Chunin de Konoha. Su textura rugosa, su peso todo en él hablaba de responsabilidad. Por decisión del consejo y de tu Chunin al mando, continuó el Hokage, se te concede oficialmente el rango de Chunin. No por tu apellido. No por tu linaje. Sino por tus actos. Me puse de pie lentamente. Hiruzen tomó el chaleco y lo extendió con ambas manos. Este símbolo no es una medalla. Es un compromiso. A partir de hoy, se te exigirá más. De ti dependerán vidas. ¿Estás preparado?
Sí, señor, respondí, mirando al frente. Con manos firmes, el Hokage colocó el chaleco sobre mis hombros. El peso era real. No solo de tela sino de historia. De nombres que lo habían llevado antes. De misiones que habían terminado bien o no. Omura, dijo Hiruzen, con una leve sonrisa, tu nieto lleva el fuego en la sangre. Lo sé, respondió mi abuelo. Fue todo lo que dijo. Pero en su voz, por primera vez, había algo más allá de la severidad. Una leve emoción. Me giré y salí del despacho con el chaleco ceñido al torso, la espalda recta y los ojos al frente. Ya no era solo un genin con sed de fuerza. Era un Chunin de Konoha. Capítulo 16. El grupo de respuesta. El grupo de respuesta era un escuadrón que operaba en las sombras de Konoha, siempre en movimiento, siempre en riesgo. Estaban compuestos por shinobi con especialidades diversas, capaces de adaptarse a cualquier escenario. Rescate, cacería, contraespionaje o exterminio. Me citaron al amanecer, en uno de los patios interiores del cuartel central. Vestía por primera vez mi chaleco Chunin, y cada hebilla cerrada sobre el pecho me recordaba que ya no había vuelta atrás. Allí conocí a mi nuevo equipo. 5 Chunin. Ninguno era mayor de 25, pero todos tenían ojos de veteranos. Kaede, una experta en sensorial y rastreo, usuaria de técnicas de percepción a gran escala. Rokuro, un luchador cuerpo a cuerpo, con los nudillos tan marcados como su ceño. Mai, maestra en explosivos y sellos detonantes. Hajime, el estratega, calmo y analítico, siempre con un pergamino a medio escribir en la mano. Kenji, especialista en ilusiones y contraespionaje, con un aire inquietante. Cuando llegué, me evaluaron sin palabras. Rokuro fue el primero en hablar. El cachorro nuevo. HMP. Que no estorbe. Kaede, sin embargo, sonrió con calma. Katsuo, ¿verdad? Hemos leído tu informe. Te ganaste este lugar. Bienvenido. Hikaru gruñó suavemente, y ella le lanzó un trozo de carne seca. Fue suficiente para romper el hielo. El entrenamiento comenzó ese mismo día. No hubo charla ni presentación. Solo una orden de Hajime. El grupo de respuesta no puede permitirse debilidades. Si no reaccionas en segundos, mueres. Hoy practicaremos sellos. Mañana, tal vez, los uses para salvar una vida. Finjutsu. Una rama olvidada por muchos genin. Pero en este equipo, era vital. Mai fue mi instructora. Me mostró desde el principio los conceptos. Cómo dibujar con precisión, cómo cargar los trazos con chakra exacto, cómo variar los efectos según la secuencia escrita. Sellos explosivos, de contención, de almacenamiento. Algunos que incluso sellaban chakra ajeno o marcaban el suelo para rastreo posterior. Me tomó semanas lograr un sello estable. No bastaba con copiar. Había que entender la lógica detrás del patrón. Cada línea, cada punto, era una nota en una melodía mortal. Fallé muchas veces. Pero también aprendí rápido. En una simulación nocturna, logré atrapar a Rokuro en un sello de parálisis de 2 segundos. Fue suficiente para que Kaede rematara el objetivo ficticio. No está mal para un cachorro, gruñó Rokuro al día siguiente, tendiéndome una cantimplora. Al final del mes, ya cargaba pergaminos con sellos de almacenamiento en mi espalda. Kunai sellados, trampas activables, incluso uno experimental para bloquear chakra en una zona estrecha por unos segundos. No era un maestro, pero me estaba convirtiendo en algo más que un espadachín o un usuario de fuego. Era un shinobi completo. Una herramienta precisa. Un eslabón confiable en un escuadrón de élite. Y por primera vez desde que me puse la bandana de Konoha, no entrenaba por dolor, ni por orgullo. Entrenaba por los que contarían conmigo cuando el peligro llegara. Capítulo 17. Forjando la confianza. Ser parte del grupo de respuesta no era como estar en un equipo genin. No había sensei que diera órdenes claras, ni tiempo para dudar, ni espacio para fragilidades emocionales. Aquí, todos eran shinobi de campo curtidos. Errores costaban sangre. Desconfianzas costaban vidas. Durante las primeras semanas, aunque me aceptaron formalmente, sentía la distancia. No era rechazo, era precaución. Kaede me hablaba con amabilidad, pero sus ojos nunca dejaban de evaluarme. Hajime me corregía en los entrenamientos, pero no dejaba que leyera sus estrategias.
Rokuro simplemente gruñía cuando lo hacía bien, y se marchaba cuando no. Kenji, el más enigmático, me observaba desde las sombras. Solo hablaba cuando debía, y cuando lo hacía, sus palabras cortaban con precisión quirúrgica. No basta con pelear bien, me dijo una noche. Aquí, necesitamos que estés dispuesto a morir por nosotros. Porque nosotros, en algún momento, tal vez debamos morir por ti. Esas palabras me marcaron más que cualquier herida. Fue en una patrulla rutinaria en la frontera norte cuando todo cambió. Habíamos sido enviados a investigar señales de humo en territorio neutral. Supuestamente, solo era una caravana extraviada, pero era una emboscada. 4 bandidos con entrenamiento shinobi, 2 usuarios de tierra, uno sensorial, y otro con técnicas de genjutsu primitivas. Kaede cayó en una trampa ilusoria. Rokuro quedó sepultado hasta la cintura por una técnica de lodo endurecido. Hajime fue acuchillado en el costado tratando de defender a Mai. Fue mi turno de actuar. Liberé a Rokuro con una onda de viento concentrado. Usé un sello explosivo bajo los pies del usuario de tierra, distrayéndolo el tiempo justo para que Akaru desgarrara su garganta. Encontré el punto de emisión del chakra ilusorio y lo destruí con un kunai sellado. Luego cubrí la retirada de Mai con un Rikan no Jutsu que incendió media colina. No hubo tiempo para pensarlo. Solo actué. Como uno más. Esa noche, mientras encendíamos una fogata improvisada para atender las heridas, Rokuro me arrojó su cantimplora sin decir palabra. Mai me sonrió, cansada, con el rostro cubierto de hollín. No esperaba que fueras tú quien nos salvara el pellejo, cachorro, dijo Rokuro finalmente. Tatsuo, intervino Kaede, dándome una palmadita en el hombro. A partir de hoy, eres uno de nosotros. Bienvenido al infierno de verdad. Kenji se me acercó al final. Tú también tienes ojos de alguien que ha perdido cosas importantes. No necesitas contarlo. Solo no mueras pronto. Desde ese día, la dinámica cambió. Ya no era el nuevo. Ya no era el nieto de Omura. Era Tatsuo, Chunin del grupo de respuesta. Me incluían en las discusiones tácticas. Me compartían sellos nuevos. Kaede incluso comenzó a enseñarme a percibir fluctuaciones de chakra más sutiles. En el campamento, comíamos juntos. Entrenábamos juntos. Reíamos poco, pero cuando lo hacíamos, era con sinceridad. Las bromas de Rokuro eran brutales, pero tenían un calor extraño. Mai me enseñaba a preparar sellos detonantes personalizados, y Hajime, al ver mis progresos, me ofreció una sección de su propio pergamino de tácticas. Y una noche, mientras tallábamos nuestras iniciales en la roca que los miembros del escuadrón usaban como tradición, supe que ya no estaba solo. No era el mismo chico que lloró en el funeral de Ana. Ahora era parte de algo más grande. Una unidad. Una manada. Bueno gente, este es el segundo cap de este canal, espero le guste la teoría. Si es así me avisan y subo más episodios. Esta teoría es de mi autoría. Gracias por ver y adiós.